en el corazón de la meseta castellana, donde el viento silba entre las almenas y las sombras se deslizan por los muros centenarios, se alza una fortaleza que guarda secretos que desafían al tiempo y a la razón. El castillo de Belmonte, en la provincia de Cuenca, no es solo una joya de la arquitectura medieval, es un testigo silente de torturas, crímenes, guerras, y según cuentan, también de lo inexplicable. Prepárate para un viaje donde historia y leyenda se entrelazan, donde la piedra y el mito se funden, y donde cada paso que das dentro de sus muros puede ser seguido por algo, o alguien, que ya no pertenece a este mundo. Un castillo nacido de la guerra y la ambición. Para comprender el origen del castillo de Belmonte, debemos viajar al turbulento siglo XV, una época de alianzas cambiantes, guerras fratricidas y nobles que aspiraban a más poder que el propio rey. No era raro entonces que los grandes señores de Castilla buscaran consolidar su influencia no solo mediante matrimonios estratégicos, sino también levantando castillos inexpugnables desde los que controlar su territorio, y, si era necesario, resistir al propio monarca. Fue en este contexto cuando emergió la figura de don Juan Pacheco, un personaje clave de la política castellana del momento. Pacheco no era un simple noble, era marqués de Villena, maestre de la Orden de Santiago y consejero del rey Enrique IV de Castilla, un monarca débil y fácilmente manipulable. Su ambición no conocía límites. En el año 1456, Pacheco decidió levantar una fortaleza que simbolizara su poderío y su linaje. Así nació el castillo de Belmonte, construido sobre una colina que dominaba el paisaje manchego, en el señorío de Belmonte, una tierra fértil y estratégica. El castillo no fue colocado allí por azar. Desde su posición se podía vigilar toda la comarca, controlar las rutas comerciales y, sobre todo, ofrecer refugio frente a posibles enemigos, ya fueran nobles rivales o las fuerzas del propio rey. Pero más allá de su utilidad militar, Belmonte fue también una declaración de poder. Las piedras no solo servían para defender, también hablaban. Y el mensaje era claro: aquí manda un Pacheco, y ningún rey sin mi bendición reinará. El diseño del castillo, de estilo gótico mudéjar, es excepcional. Su planta poligonal y sus torres circulares representaban una innovación defensiva. Cada torre era un ojo vigilante. Cada almena, un diente listo para morder. Y sin embargo, dentro de sus muros, se escondían patios elegantes, salones señoriales y estancias que evocaban no solo fortaleza, sino refinamiento. Porque los Pacheco, además de guerreros, querían ser vistos como príncipes cultos y sofisticados. Durante las luchas intestinas que azotaron Castilla entre los partidarios de Enrique IV y los de su medio hermano el infante Alfonso, Belmonte sirvió como cuartel de operaciones, como arsenal y como refugio. Más de una vez, sus murallas resistieron asedios. Las almenas vieron volar flechas, las puertas crujieron bajo embestidas, y el suelo se tiñó de sangre. Belmonte no fue un castillo de postal, fue una fortaleza viva, sangrante, donde la historia se escribió con espadas. Y con la muerte de don Juan Pacheco, su hijo Diego López Pacheco heredó tanto el título como el castillo. Pero la dinastía Pacheco iría perdiendo poder con el paso de los años, sobre todo tras la unificación de los reyes católicos, quienes buscaban centralizar el poder y reducir la influencia de los grandes señores feudales. Aún así, el castillo resistió el paso del tiempo, y sus muros siguieron en pie, como si se negaran a morir. Hoy, más de 500 años después, todavía se alzan imponentes. Y cuando uno camina por sus pasillos de piedra, es fácil imaginar los ecos de una época donde los hombres no temían ni a Dios ni al diablo, pero sí a la caída en desgracia. El castillo de Belmonte fue fruto de la ambición, y esa ambición dejó una huella tan profunda, que algunos creen que aún puede sentirse al anochecer, cuando el viento sopla fuerte y el cielo se vuelve rojo sobre los campos manchegos. Porque las piedras que nacen del poder no se olvidan fácilmente. Ni descansan del todo. Las leyendas del castillo, gritos, apariciones y el cuarto maldito. El silencio en Belmonte no es un silencio vacío. Es un silencio denso. El tipo de silencio que te observa. Que te pesa en los hombros. Un silencio que se escucha. Desde hace más de 4 siglos, el castillo de Belmonte ha sido escenario de relatos oscuros, testimonios perturbadores y misterios no resueltos que han pasado de generación en generación. Esas historias, lejos de desvanecerse con el paso del tiempo, han cobrado fuerza. ¿Por qué? Porque siguen ocurriendo.
El cuarto maldito, la habitación donde el tiempo se detiene. En el ala norte del castillo, hay una habitación que no aparece en los mapas turísticos. Una sala discreta, sin decoración llamativa. Paredes frías, una pequeña ventana, una cama antigua. A simple vista, parece una más. Pero es allí donde, según numerosos testimonios, la realidad se altera. Se la conoce como el cuarto de la nodriza, y es considerado el epicentro de la actividad paranormal dentro del castillo. La leyenda más extendida dice que en el siglo XV, una joven mujer, de nombre Isabel, fue contratada por la familia Pacheco para cuidar a un infante recién nacido. Según la historia, Isabel era muy querida por la servidumbre, pero su cercanía al niño despertó celos y sospechas en la madre noble, quien comenzó a acusarla de hechizos y maleficios. Una noche, el niño enfermó gravemente. Sin causa médica aparente, su piel se enfrió, dejó de llorar, y murió en brazos de Isabel. La acusación fue inmediata: brujería. Sin juicio ni explicación, fue arrastrada al sótano, torturada, y murió sin confesar. Pero antes de morir, juró que su alma no descansaría hasta que se conociera la verdad. Testimonios modernos, lo que el ojo no quiere ver. Visitantes actuales han reportado cambios drásticos de temperatura al entrar en el cuarto. Otros aseguran que al mirar por el espejo antiguo que aún se conserva en la pared, han visto un reflejo que no les pertenece, una figura femenina detrás de ellos, a veces llorando, otras veces sonriendo con una expresión desquiciada. Una investigadora paranormal que pasó la noche allí, en una grabación que se ha hecho viral en varios canales de YouTube, comienza a llorar desconsoladamente en mitad de la madrugada, sin saber por qué. Al revisar el audio, se oye una voz que repite una frase en susurros. «Devuélveme a mi niño». Apariciones en la torre, la dama de blanco y el monje sin rostro. Las leyendas no se limitan al cuarto de la nodriza. Uno de los relatos más antiguos recogidos por cronistas locales habla de una figura conocida como la dama de blanco, que aparece caminando por el adarve superior de las murallas justo antes del amanecer. Esta figura femenina, vestida con un ropaje antiguo, cruza en silencio y luego desaparece al llegar a la torre sur. Los guardias medievales hablaban de ella como un mal augurio: cuando la dama se aparecía, alguien del castillo moría en las siguientes horas. También hay quien afirma haber visto a un monje encapuchado, de rostro invisible, desplazándose por los pasillos inferiores del castillo con una linterna de aceite que no emite luz. Nunca habla. Nunca se detiene. Solo camina. Pero si lo miras fijamente, desaparece frente a tus ojos. Fotografías y vídeos inexplicables. En 2015, un grupo de turistas captó una fotografía dentro del patio de armas en la que aparece claramente una silueta humana de espaldas, vestida con una túnica antigua, en un rincón donde no había nadie. La imagen fue estudiada por expertos en fotografía paranormal y hasta la fecha, no se ha encontrado explicación técnica que la justifique. Incluso algunos drones que han sobrevolado la zona han registrado interferencias eléctricas inexplicables al pasar sobre la torre del homenaje. ¿Casualidad? ¿O una advertencia desde otro plano? ¿Un lugar marcado? Muchos parapsicólogos coinciden en que el castillo no está simplemente embrujado, sino que podría estar marcado por una energía residual de alto impacto emocional. La muerte injusta, el dolor no resuelto y la injusticia pueden, según algunas teorías, quedar atrapadas en las paredes de un lugar, como si la piedra misma absorbiera el sufrimiento humano. En el caso de Belmonte, las muertes de inocentes, los gritos de los torturados y los juramentos hechos antes de morir, podrían haber quedado grabados, para siempre. Una pregunta abierta. Como historiador, puedo mostrarte los documentos, los planos, los hechos. Pero también debo ser honesto contigo: la historia no solo se escribe con tinta, sino también con miedo. Y cuando los hechos y el miedo se cruzan, aparece la leyenda. ¿Es este solo un caso de sugestión colectiva? ¿Una acumulación de cuentos populares? ¿O hay algo más? Ven a Belmonte, si te atreves. Entra en el cuarto maldito. Cierra la puerta. Apaga la luz. ¿Y escucha? Porque si lo haces, quizás no estés solo. Cámaras de tortura, la sangre en la piedra. Cuando hablamos del castillo de Belmonte, no podemos pasar por alto sus oscuros sótanos, donde el tiempo parece haberse detenido en un instante de sufrimiento y desesperación.
Estas cámaras de tortura, ocultas en el subsuelo, son testigos mudos de siglos de horror y crueldad. El contexto histórico de la tortura en la Edad Media española. Para comprender la función de estas cámaras, debemos situarnos en la España medieval tardía y el Renacimiento, periodos en los que la justicia y el poder se entrelazaban con la violencia sistemática. En el siglo XV y XVI, la Inquisición española estaba en su apogeo, y castillos como el de Belmonte servían no solo para proteger territorios, sino también como centros de detención y tortura. La tortura era vista como un medio legítimo para obtener confesiones y mantener el orden social y religioso. Las acusaciones podían ir desde la herejía, la brujería o el protestantismo, hasta crímenes más mundanos, pero siempre con un trasfondo de miedo y represión. La estructura y el ambiente de las mazmorras. Descender a las mazmorras del castillo es adentrarse en un mundo lúgubre. Los muros están cubiertos de humedad, con piedras gastadas por el paso de cadenas y gritos que parecen haberse impregnado en ellas. El aire es denso, frío y el silencio, abrumador. Apenas llega luz, y las sombras bailan al ritmo de las antorchas que alguna vez iluminaron esos sótanos. En una de las cámaras principales, se pueden observar aún los restos de lo que se cree fue un potro de tortura, un instrumento de madera diseñado para estirar y dislocar las articulaciones de los prisioneros. A su lado, hay marcas en las paredes que podrían ser los arañazos desesperados de quienes intentaron escapar de la agonía. Instrumentos de tortura, un arsenal de horror. Los objetos encontrados y conservados en el castillo nos hablan con crudeza de los métodos empleados. La garra de hierro, un artefacto con ganchos afilados que desgarraba la carne, usado para arrancar confesiones. El potro o banco de estiramiento, que desmembraba lentamente las articulaciones. La rueda, donde las víctimas eran atadas y golpeadas hasta perder la conciencia o la vida. Las esposas y grilletes, con cadenas que mantenían a los prisioneros encadenados durante días o semanas. Estos instrumentos no eran simples herramientas, eran símbolos del poder absoluto y la capacidad de infligir terror. Testimonios y crónicas de la época. Documentos y crónicas de la zona hablan de prisioneros que fueron llevados a estas cámaras sin juicio justo, acusados por enemistades personales o por acusaciones infundadas. Algunos relatos hablan de jóvenes nobles y campesinos que murieron sin revelar el motivo de su encarcelamiento. Una de las historias más impactantes es la de Catalina de Castilla, una mujer noble que fue arrestada por sus ideas consideradas heréticas. Se dice que resistió durante semanas las torturas sin ceder, pero murió en la mazmorra sin recibir auxilio, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva del pueblo. Fenómenos paranormales asociados a las mazmorras. Muchos visitantes y expertos en fenómenos paranormales que han explorado estas cámaras han reportado experiencias inquietantes. Presencias invisibles que rozan la piel, generando escalofríos. Susurros ininteligibles y sollozos que parecen provenir de las paredes mismas. Olores a humedad mezclados con un aroma metálico que algunos relacionan con la sangre derramada. Sensación de ser observados o incluso tocados, pese a la ausencia de otras personas. Estas vivencias han sido captadas en grabaciones de audio y vídeo, donde se aprecian cambios bruscos de temperatura y luces que titilan sin explicación. El simbolismo de la sangre en la piedra. La sangre derramada en esas mazmorras no solo representa la tragedia individual de cada prisionero, sino que se ha convertido en una especie de memoria colectiva grabada en las piedras. La expresión "la sangre en la piedra" simboliza como el castigo, la injusticia y el sufrimiento quedan inscritos en el propio tejido del castillo, haciendo que el pasado trágico emerja constantemente. Este simbolismo ha inspirado a artistas, escritores y cineastas que han querido plasmar en sus obras la atmósfera opresiva y misteriosa que rodea a estos espacios. Reflexión final. Las cámaras de tortura del castillo de Belmonte nos recuerdan que la historia no solo está hecha de victorias y esplendor, sino también de dolor, miedo y oscuridad. Estos sótanos son un legado inquietante, un llamado a no olvidar las atrocidades cometidas bajo el manto del poder y la intolerancia. Visitar el castillo es, en última instancia, adentrarse en la memoria más cruda de nuestra humanidad. Allí, entre muros manchados de sangre y sombras, resuenan los ecos de aquellos que sufrieron, y que quizás, aún no han encontrado descanso. Historia y guerra, fantasmas del siglo XIX. A comienzos del siglo XIX, España entera estaba en llamas. El país, fragmentado y debilitado, se convirtió en el tablero de múltiples conflictos que desgarraron a su población,
Primero la invasión napoleónica, luego la lucha por la independencia, y más tarde, las cruentas guerras carlistas. En ese contexto de caos y fuego cruzado, el castillo de Belmonte volvió a ser útil y testigo de sangre. El castillo durante la Guerra de la Independencia, 1808 a 1814. Cuando las tropas de Napoleón invadieron España, muchas fortalezas medievales fueron reutilizadas como puntos de defensa, escondite de partidas guerrilleras o almacenes estratégicos. Aunque el castillo de Belmonte ya no tenía una función militar oficial, su ubicación elevada y su estructura sólida lo convirtieron en un lugar perfecto para ocultar armas, guardar rehenes o refugiarse durante los avances del ejército francés. Se cuenta que un pequeño destacamento francés fue emboscado por vecinos del pueblo dentro del castillo. El ataque fue brutal, varios soldados fueron degollados en las mazmorras, y otros empalados en las almenas como advertencia. Desde entonces, los visitantes aseguran ver, en las noches más frías de invierno, silenciosas figuras vestidas con uniformes napoleónicos, marchando sin rumbo por el patio de armas, como si aún patrullaran una fortaleza que ya no existe para ellos. Las guerras carlistas y la maldición del capitán. Décadas después, entre 1833 y 1876, el país volvió a sumirse en guerra civil. Durante las guerras carlistas, que enfrentaron a liberales e isabelinos contra los seguidores del infante Carlos, muchos castillos medievales volvieron a tener protagonismo como puntos estratégicos. El castillo de Belmonte fue ocupado brevemente por fuerzas carlistas. Según los archivos de la época, un capitán carlista, identificado solo como el capitán Alarcón, utilizó el castillo como puesto de mando durante varios meses. La leyenda cuenta que era un hombre implacable, que ejecutaba a los desertores en el mismo patio, y que enterró allí mismo los cuerpos, sin ritos, sin ataúd, sin nombre. En una noche de tormenta, el capitán fue asesinado por sus propios hombres, hartos de sus abusos. Lo apuñalaron más de 20 veces y lo arrojaron por una de las torres, cayendo sobre las rocas que rodean el foso. A la mañana siguiente, los rebeldes huyeron, pero algunos nunca llegaron al pueblo. Cuentan los pastores de la zona que el cuerpo del capitán desapareció, y que los traidores fueron encontrados días después con la garganta desgarrada, como si algo salvaje y humano a la vez los hubiera atacado. Desde entonces, muchos creen que el espíritu del capitán Alarcón aún custodia el castillo, protegiendo su territorio como un centinela maldito. Algunos turistas aseguran haber oído pasos metálicos, como si un hombre armado patrullara, y han captado en fotos nocturnas una figura oscura que asoma desde la torre del homenaje, sin rostro visible, pero con ojos de fuego. Testimonios del siglo XX, el eco de la guerra que no se va. Incluso en el siglo XX, ya mucho después de las guerras, quienes han trabajado en el castillo, vigilantes, restauradores, arqueólogos, han reportado fenómenos extraños precisamente en las zonas que sirvieron como puestos militares durante el siglo XIX. Cambios bruscos de temperatura, puertas que se cierran sin corriente de aire, susurros en francés y disparos que suenan en la madrugada. Una anécdota famosa ocurrió en los años 80, cuando un grupo de restauradores decidió pasar la noche en el castillo. Uno de ellos, historiador y escéptico, se alojó en la antigua sala del Consejo Militar. A las 3:17 de la madrugada, según su diario personal, escuchó el sonido de botas marchando por la galería exterior. Salió con una linterna, y no había nadie. Pero al volver, encontró en su mesa una moneda carlista de 1837, limpia y reluciente, como si acabara de caer del bolsillo de un soldado. ¿Por qué los fantasmas de guerra no se van? Desde el punto de vista histórico y antropológico, no es casual que los espectros más persistentes en lugares como Belmonte sean soldados. Los fantasmas de guerra, como los de soldados sin tumba o generales traicionados, abundan en la tradición oral de muchos países. Representan la memoria del conflicto no resuelto, las heridas abiertas de una sociedad que aún sangra en sus leyendas. El castillo de Belmonte fue testigo del derramamiento de sangre por ideales, por poder, por traición, y cuando un lugar absorbe tanto sufrimiento, tanto odio, tanto miedo, es posible que algo de eso quede impregnado en sus piedras. Quizás no son fantasmas en el sentido literal, pero son ecos de la historia que se niegan a desaparecer. Son las voces del pasado que nos obligan a mirar atrás, y a no olvidar. ¿Un vampiro en Castilla? ¿La leyenda del noble sangriento? Cuando uno piensa en vampiros, suele imaginar los sombríos bosques de Transilvania,
Castillos góticos en ruinas y figuras envueltas en capas negras cruzando los pasillos de fortalezas medievales del este de Europa. Pero, ¿y si te dijera que en lo más profundo de Castilla, bajo la severa luz del sol mesetario, también se gestó una leyenda oscura que aún hoy hiela la sangre? Nos referimos a don Álvaro de Pacheco, una figura semilegendaria asociada al linaje del poderoso Marqués de Villena. Los registros oficiales apenas mencionan su nombre, pero en los libros parroquiales de la zona de Belmonte, y en ciertos manuscritos privados encontrados en el siglo XIX, hay referencias inquietantes a un noble que vivió recluido en el castillo a finales del siglo XVII, y cuya conducta era, por decirlo suavemente, perturbadora. Una vida envuelta en sombras. Don Álvaro nació, según la leyenda, en una noche de tormenta, con el rostro pálido y los ojos, como brasas rojas, según una carta del capellán de la familia. Su madre murió en el parto, y desde niño fue apartado del resto de la familia. Mientras sus hermanos se formaban como cortesanos o militares, él fue educado por un preceptor extranjero, un alquimista de origen alemán del que se dice que había huido de Praga tras ser acusado de brujería. Según los relatos populares, Álvaro no salía durante el día. Solo se lo veía caminar por los pasillos del castillo cuando caía el sol. Los sirvientes decían que no comía con los demás y que sus habitaciones siempre estaban cerradas, con cortinas gruesas y sin velas encendidas. Ritualismo, desapariciones y obsesión con la sangre. Entre 1670 y 1685, desaparecieron al menos 5 jóvenes de los pueblos cercanos, pastores, aprendices, hijos de molineros. Nadie fue juzgado nunca. Pero años después, un antiguo criado del castillo confesó en su lecho de muerte haber visto cómo se bajaban cuerpos por las escaleras traseras de la torre del homenaje. Afirmó que en una cripta secreta, bajo el nivel del suelo, don Álvaro realizaba rituales de sangre, y que usaba un cáliz de plata para recolectar el fluido vital de sus víctimas. Algunos investigadores creen que pudo haber estado practicando variantes del hermetismo renacentista, intentando encontrar la vida eterna mediante la ingestión de sangre humana, una creencia marginal pero documentada entre ciertos círculos ocultistas europeos del siglo XVII. En una carta fechada en 1682, enviada desde Cuenca al Consejo de la Inquisición, un fraile menciona a un noble de alma rota, que vive entre la sangre y la penumbra, solicitando una inspección formal del castillo. Pero, curiosamente, no se conserva respuesta alguna a dicha misiva. ¿Muerte y regreso? La historia cuenta que don Álvaro murió en el año 1690, tras semanas de fiebres delirantes. Pero su cuerpo nunca fue enterrado en el panteón familiar. De hecho, los libros funerarios del monasterio de Uclés, donde debió haber reposado, no registran su nombre. En cambio, una leyenda local sostiene que sus propios criados lo encerraron vivo en una cámara secreta del castillo, sellando la puerta con símbolos esotéricos, temerosos de lo que su señor pudiera hacer después de muerto. Durante una restauración realizada en el siglo XX, se encontró una estancia oculta con restos óseos humanos desordenados, una copa de plata y símbolos cabalísticos grabados en las paredes. Los análisis forenses no pudieron confirmar la identidad del cuerpo. Presencia aún activa, relatos contemporáneos. Muchos visitantes y trabajadores actuales del castillo aseguran que la torre norte guarda una energía distinta. Algunos hablan de bajadas bruscas de temperatura, ruidos de pasos detrás de las paredes, y una sensación opresiva, como si alguien, o algo, los observara desde lo alto. Uno de los relatos más inquietantes es el de una vigilante nocturna que, en 2013, juró haber visto la figura de un hombre alto, delgado, vestido con ropas antiguas, de pie en el corredor exterior del torreón. Lo más espeluznante fue su testimonio. No tenía ojos. Solo cuencas oscuras, y un cáliz en la mano, como si estuviera brindando por mi miedo. Interpretación histórica. Como historiador, debemos ser rigurosos. No hay pruebas concluyentes de la existencia de vampiros, ni de que don Álvaro practicara rituales sanguinarios. Pero en toda leyenda, hay un núcleo de verdad. Tal vez se trataba de un noble enfermo, afectado por porfiria, una rara enfermedad que podría haber causado fotosensibilidad y comportamiento errático. O tal vez fue víctima de supersticiones populares que lo condenaron tras su muerte. Lo que sí está claro es que el castillo de Belmonte encierra más que piedra, guarda secretos, miedos colectivos, y ecos de un pasado que aún late en sus muros. Si es verdad o no, quizás nunca lo sabremos. Investigación moderna, cámaras,
psicofonías y evidencias. A partir de los años 90, y especialmente con el auge de los programas de televisión dedicados a lo paranormal, el castillo de Belmonte se convirtió en un punto de referencia ineludible para los investigadores del misterio. Lo que antes eran relatos transmitidos de generación en generación por los vecinos del pueblo, comenzó a documentarse con tecnología moderna, cámaras infrarrojas, grabadoras de sonido de alta sensibilidad, sensores de movimiento y equipos de detección de campos electromagnéticos. Grabaciones en vídeo, sombras que cruzan las paredes. Uno de los primeros casos documentados por equipos profesionales fue el del grupo Misterios de la Noche, que en 1997 obtuvo imágenes inquietantes. Mientras una cámara fija grababa un pasillo vacío junto a la sala de armas, una sombra humanoide pareció cruzar de un extremo al otro, pero lo más desconcertante es que no se registró movimiento alguno en los sensores infrarrojos. La sombra no proyectaba calor, no dejaba huella térmica. Simplemente, apareció. Años después, en 2011, otro equipo, esta vez del programa Cuarto Milenio, liderado por Iker Jiménez, captó un fenómeno aún más extraño. Mientras uno de los investigadores leía en voz alta una oración en latín en la cripta subterránea, la cámara registró un destello azulado que pareció surgir de una de las rendijas de ventilación. En la revisión del material, se oía un susurro superpuesto que decía, claramente: «No lo invoques». Los expertos en edición de vídeo descartaron manipulación. El sonido no pertenecía a ningún miembro del equipo. Y lo más perturbador, fue grabado en una frecuencia que el oído humano no puede captar directamente. Psicofonías, voces que vienen del otro lado. El castillo ha sido un punto caliente para la obtención de psicofonías, esas grabaciones en las que se registran voces o sonidos no audibles en el momento de la grabación. Y en particular, la Sala de la Nodriza y la Torre Este han producido algunos de los ejemplos más claros y escalofriantes de toda España. En una investigación realizada en 2008 por el grupo Ecos del Más Allá, un equipo de 3 personas dejó una grabadora durante la noche en el dormitorio conocido como la habitación de los lamentos. La habitación permaneció cerrada durante toda la noche. Sin embargo, al revisar el audio, se escucharon claramente pisadas, un gemido agudo y finalmente una voz femenina diciendo en susurros: «Mi niño, está frío, mi niño no respira». Un año más tarde, otra grabación recogió una risa infantil en el mismo lugar, sin que hubiera ningún niño presente en el edificio. Según algunos historiadores locales, esta coincidencia podría relacionarse con la leyenda de un infante noble que murió por negligencia, encerrado por accidente en una de las cámaras ocultas del castillo mientras jugaba. Su cuerpo fue hallado días después, y desde entonces, muchos afirman escuchar risas infantiles o el sonido de pasos diminutos en las escaleras principales. Instrumentación avanzada, detectores de campo, EMF y sensores térmicos. Los equipos más recientes han llevado instrumentación científica al castillo. Se han utilizado detectores EMF, Electromagnetic Field, que miden cambios en los campos electromagnéticos. Estos se usan normalmente para detectar fallos eléctricos, pero en lugares con reportes paranormales, se han utilizado para identificar anomalías energéticas. En Belmonte, en varias zonas. Sobre todo en la antigua prisión del castillo, los detectores marcaron picos de actividad sin causa aparente, en lugares donde no había cableado eléctrico, ni teléfonos, ni maquinaria. Sensores térmicos y cámaras infrarrojas, en varias grabaciones, las cámaras han captado zonas frías repentinas, lo que algunos consideran una evidencia típica de presencias espectrales. Por ejemplo, en el Salón del Trono, una corriente gélida que bajó la temperatura en 8 grados en menos de un minuto fue registrada mientras el equipo permanecía inmóvil. Grabadoras digitales de amplio espectro. En 2020, un grupo de expertos en fenomenología acústica registró lo que parecían ser voces superpuestas en latín medieval durante una sesión de escucha nocturna en la capilla del castillo. Algunas palabras fueron identificadas como fragmentos de oraciones del ritual romano de exorcismo. Conclusiones de los expertos, entre ciencia y sugestión. Los equipos científicos que han documentado fenómenos en Belmonte coinciden en algo: los datos son anómalos. Aunque no se puede afirmar con rotundidad que exista una presencia en el castillo, la cantidad de fenómenos inexplicables registrados, especialmente en condiciones controladas, es demasiado alta para atribuirla únicamente a errores técnicos o a la sugestión. Además, las experiencias subjetivas de los investigadores, súbitos mareos, presión en el pecho, cambios de humor, sensación de ser observados,
coinciden en los mismos puntos del castillo. Los mapas térmicos y las mediciones EMF parecen señalar zonas con alta carga energética residual, algo que en teoría podría explicar la persistencia de ciertos fenómenos. Testimonios personales. Los testigos son muchos. Guías del castillo, trabajadores del museo, turistas, incluso sacerdotes que han visitado el lugar. Todos coinciden en algo: el castillo siente. Y algunos aseguran que en ciertas noches, parece responder. Hay noches en que las puertas crujen, aunque estén bien cerradas. Oyes pasos cuando no hay nadie más contigo. Y a veces, no sé cómo explicarlo, simplemente sabes que no estás solo. Testimonio anónimo de un vigilante nocturno. Turismo, reconstrucción y misterio, versión extendida. A simple vista, el castillo de Belmonte parece una fortaleza como cualquier otra. Su fachada simétrica, sus torres majestuosas, los arcos y pasadizos bien restaurados le otorgan un aire de cuento medieval. Pero tras esas piedras restauradas se esconde algo que ni la historia oficial ni las visitas guiadas pueden borrar del todo. El renacimiento del castillo. En el siglo XIX, la fortaleza cayó en manos de una figura clave, la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III de Francia. Fascinada por el romanticismo medieval, Eugenia impulsó una profunda restauración del castillo, que entonces se encontraba en estado ruinoso. Contrató arquitectos franceses y artesanos que mezclaron el respeto por el gótico original con toques neomedievales que, aún hoy, siguen impresionando a los visitantes. La restauración no solo salvó al castillo de la desaparición, sino que le dio una segunda vida. Pero incluso entonces, los trabajadores comenzaron a hablar de ruidos inexplicables, de herramientas que desaparecían, de sombras que se deslizaban por los andamios al caer la tarde. Uno de los albañiles dejó escrito en una carta: este castillo no quiere que lo despierten del todo. Algo aquí no desea ser tocado. Un escenario de historia viva. Hoy, el castillo de Belmonte está abierto al público y ofrece una experiencia única: no solo se visita, sino que se vive. Se celebran recreaciones históricas, torneos medievales, batallas escenificadas, visitas nocturnas y rutas temáticas que combinan historia y leyenda. Las murallas se llenan de ecos del pasado, pero también de las risas de los turistas y del relincho de caballos entrenados para justas medievales. Sin embargo, algunos guías, sobre todo los más antiguos, aseguran que ciertas zonas del castillo conservan una energía densa. La torre del homenaje, por ejemplo, suele ser evitada al anochecer. Y aunque en las visitas diurnas se invita a explorar cada rincón, las rutas nocturnas suelen omitir ciertas estancias, como si hubiese un pacto silencioso con lo inexplicable. Las noches en Belmonte, donde la historia se apaga y el misterio despierta. Las visitas nocturnas del castillo son, sin duda, la experiencia más inquietante. A la luz de las antorchas, los grupos son guiados por pasadizos, cámaras oscuras y patios silenciosos. Allí, el aire cambia. El sonido de las pisadas se vuelve más hueco. Los visitantes bajan la voz casi de forma instintiva. Muchos aseguran haber sentido manos invisibles rozando sus hombros, o sensaciones de frío extremo en habitaciones perfectamente aisladas. Algunos han captado orbes de luz en fotografías, o incluso figuras extrañas reflejadas en los espejos de la armería. Y en más de una ocasión, el personal ha tenido que interrumpir recorridos porque alguien ha sufrido un ataque de ansiedad en la sala del calabozo. Una de las guías veteranas confesó, en una entrevista off the record: llevo 20 años aquí. Sé cuando un visitante está impresionado, y sé cuando alguien ve algo que no está en el grupo. En los últimos años, el castillo ha despertado el interés de investigadores del misterio, youtubers, médiums y cazadores de fantasmas. Algunos han pasado noches enteras en sus cámaras más oscuras, con grabadoras, sensores térmicos, cámaras infrarrojas, y han salido con más preguntas que respuestas. Hay quienes afirman que Belmonte es un nexo energético, un lugar donde las memorias del pasado se manifiestan como presencias, ecos o incluso entidades inteligentes. Otros creen que es solo sugestión. Pero todos coinciden en algo: no es un castillo como los demás. Una experiencia que va más allá de la historia. Visitar el castillo de Belmonte no es simplemente hacer turismo. Es entrar en contacto con una estructura que respira siglos, que ha visto el ascenso y la caída de dinastías, que ha oído llantos, cánticos, gritos de guerra. Y que, tal vez,
no ha olvidado nada de eso. Cada ladrillo restaurado, cada ventana gótica, cada mueble antiguo parece conservar una carga emocional, como si estuviera impregnado de los que vivieron y murieron allí. Y por eso, aunque hoy el castillo tenga electricidad, tienda de souvenirs y pases turísticos, sigue siendo un lugar vivo, o quizás, un lugar donde los muertos aún caminan. Aunque Belmonte es uno de los más documentados, vale la pena mencionar otros castillos cargados de misterio. El castillo de Olite, Navarra, donde dicen que el espíritu de una reina vaga por los pasillos con su niño muerto. El castillo de San Servando, Toledo, antiguo monasterio templario, lleno de leyendas de pactos oscuros. El castillo de Cardona, Barcelona, con su famosa habitación 712, que ni los empleados del parador quieren ocupar. Conclusión, ¿realidad o sugestión? Como historiador, te diré esto: los castillos no solo guardan piedras y fechas, guardan emociones, traumas colectivos, miedos ancestrales. Y cuando un lugar ha visto tanto dolor, tanta muerte y tanta fe, es lógico que algo permanezca. Algo que no podemos ver, pero sí sentir. El castillo de Belmonte no es solo una fortaleza, es un eco petrificado de nuestra historia. Y quizás también, de nuestros fantasmas.